Hey chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy les traigo un nuevo video por el canal. Hoy vamos a ver el tema de la fuerza magnética, cómo se calcula la fuerza magnética cuando hay una corriente eléctrica que fluye en un cable. Vamos a ver cómo se determina esa fuerza magnética. Antes de resolver este ejercicio te recomiendo de que tú lo hagas por tu propia cuenta, que lo intentes. Si te sale sería estupendo, sería genial. Si no te sale no te preocupes. Yo te voy a ayudar con algunas propiedades que te van a ayudar a resolver el ejercicio. Sin más que decir, comenzamos con la solución del ejercicio. Antes de resolver el ejercicio vamos a ver algunos conceptos esenciales. Nosotros decimos que cuando una corriente eléctrica fluye a través de un alambre, automáticamente alrededor de este alambre se produce un campo magnético. Este campo magnético nosotros podemos determinar su magnitud usando la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos dice que cuando fluye una corriente eléctrica en el sentido vertical hacia arriba, tiene el sentido del campo magnético es la que se muestra en la pantalla. Entonces nosotros distinguimos las dos zonas. En la zona izquierda vemos que el campo magnético está como que saliendo de la pantalla y eso tendrá una simbología que es la siguiente, que es un puntito. Y en el lado derecho vemos que el campo magnético está entrando hacia nuestra pantalla, por lo tanto tendrá esta simbología. Entonces vemos que en el lado izquierdo está saliendo de nuestra pantalla y en el lado derecho está entrando hacia nuestra pantalla. Lo mismo ocurre acá en el ejercicio. Como la corriente eléctrica va hacia arriba, el campo magnético en esta zona será saliente y en esta zona será entrante. Vamos a analizar ahora este cable. Vemos que la corriente eléctrica en este caso está saliendo de nuestra pantalla. Por lo tanto, usando la regla de la mano derecha, nosotros sabemos que nuestro campo magnético tendrá esta dirección. Si nosotros prolongamos nuestro campo magnético, vemos que justamente en este punto el campo magnético es hacia abajo. Entonces tiene una dirección vertical hacia abajo. Ahora, otra cosa importante que podemos distinguir acá es que los dos campos magnéticos son iguales. Estos dos campos son iguales. ¿Por qué son iguales? ¿Por qué? Porque tienen la misma distancia. En este punto los dos campos magnéticos tienen la misma distancia porque están separados la misma distancia de cada cable. Entonces, también vemos que la corriente eléctrica es la misma en ambos cables. Entonces tienen la misma corriente, la misma distancia. Por lo tanto, el campo magnético 1 va a ser el campo magnético 2. Van a ser iguales. Entonces vamos a entender mejor esto usando las fórmulas. Nosotros sabemos, o vamos a recordar, la fórmula del campo magnético, cómo se determina el campo magnético. Nosotros sabemos que cuando fluye corriente eléctrica por un conductor infinito, alrededor de ese se produce un campo magnético que tiene la siguiente relación. La siguiente relación nos dice que el campo magnético es mu sub 0, que viene a ser la permeabilidad magnética del vacío, y viene a ser la corriente eléctrica. R viene a ser la distancia. No olvidar que la permeabilidad magnética del vacío es una constante y tiene el valor de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere. Otra cosa importante es el radio. El radio tiene que estar en metros porque estamos hablando del sistema internacional. La intensidad de corriente obviamente tiene que estar en amperes porque también estamos hablando del sistema internacional. Entonces, ese sería el campo magnético, la fórmula del campo magnético. Ahora vamos a ver cómo se determina la fuerza que se produce cuando una partícula está en una región de un campo magnético. Nosotros decimos que una partícula que está en un campo magnético con una velocidad v bajo el influjo de un campo magnético, automáticamente sobre esa partícula aparece una fuerza llamada fuerza magnética. Esa fuerza magnética se determina multiplicando vectorialmente la velocidad con el campo magnético y escalarmente con la carga de la partícula. Ahora, si nosotros queremos hallar el módulo de esa fuerza, simplemente usamos las relaciones del producto vectorial. El producto vectorial nos dice que la fuerza magnética va a ser el producto de Q por V larga por el seno de teta. Ahora acá, esto es importante, teta viene a ser el ángulo que forma la velocidad con nuestro campo magnético. Eso no hay que olvidar. Entonces, esta sería la fórmula para la fuerza magnética. Entonces, una vez que ya has copiado y le has tomado nota, vamos a poder resolver el ejercicio. Entonces, como ya hemos venido diciendo, en esta región el campo magnético es entrante. Si nosotros estamos analizando este cable, en esta región el campo será entrante y en esta región será saliente. Entonces, en esta región el campo es entrante hacia nuestra pantalla y le vamos a denotar como B1. Es el campo asociado a este alambre conductor. Ahora vamos a ver el campo número 2.
este será nuestro campo número 2 y está asociado a este alambre conductor. Vemos que por acá circula una corriente eléctrica. Si la proyectamos, vemos que tangente a esto será el campo magnético B2. Entonces también hemos dicho que los dos campos son iguales, porque tienen la misma distancia y la misma intensidad de corriente eléctrica. Por lo tanto decimos que estos dos campos son iguales y se pueden calcular usando la fórmula que hemos dicho previamente. La fórmula nos dice que es mu sub 0 multiplicado por la corriente eléctrica. Ahora, en el ejercicio nos dicen que la corriente eléctrica es 10 amperios, será 10. ¿Qué más? Entonces, en el denominador será 2pi multiplicado por el radio, que el radio será 0.2 metros. No hay que olvidar que tiene que estar en el sistema internacional. Haciendo la operación correspondiente, esto nos sale 25 mu sub 0 sobre pi. Muy bien, entonces ya hemos hallado el campo magnético. Como se han dado cuenta, no es bastante complicado, simplemente reemplazar los valores y tenemos el valor del campo magnético. Entonces ya hemos hallado los dos campos magnéticos. Ahora vamos a dibujar esos campos magnéticos en el espacio. Nosotros vamos a dibujar primero B2. Esto será el campo número 2 y esto será la velocidad. Esto será el campo número 2 y esto será esto será el campo número 2 y esto será nuestra velocidad. La velocidad que será 200 metros por segundo. Ahora, esto determina un plano y como el campo magnético número 1 está entrando hacia nuestra pantalla, tendrá esta dirección. B1, como está entrando. Sabemos que esto viene a ser nuestra pantalla y como el campo número 1 está entrando hacia nuestra pantalla, tendrá esta dirección. Muy bien, ahora podemos hallar el campo resultante de B1 con B2, que será este. Ese será el campo resultante, o el campo total. Y como estos dos campos son iguales, B1 con B2 son iguales, entonces el campo resultante va a ser el módulo de ese campo, que será B por la raíz de 2. Y esto será 25 raíz de 2 mu sub 0 sobre pi. Entonces hemos dicho, usando simplemente la suma de vectores, vemos que nuestro campo resultante tiene este valor y que cuando los dos campos son iguales, acá se determina un ángulo. Este ángulo es de 45 grados. El ángulo que forma cada uno de los campos con la resultante es de 45 grados. Entonces nosotros podemos decir que este ángulo, que es el que nos interesa, el ángulo que forma la velocidad con el campo resultante, tiene que ser 135 grados. Muy bien. Entonces nosotros ahora ya podemos hallar la fuerza magnética. Usando la fórmula de la fuerza magnética, nosotros decimos que es carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo que forma. Reemplazando los valores, nosotros sabemos que la carga es 0.1 milicoulomb. Como estamos en el sistema internacional, será 0.1 por 10 a la menos 3 coulomb. Por la velocidad, que será 200 metros por segundo, por el campo, que será, el campo total será 25 raíz de 2 mu sub 0 sobre pi, multiplicado por el seno de 135. Bueno, resolviendo esto, 0.1 por 10 a la menos 3 nos da 10 a la menos 4 por 200 por 25 raíz de 2 multiplicado por mu sub 0. Habíamos dicho anteriormente que mu sub 0 tiene esta constante que tiene que vamos a ponerlo acá, que será 4pi por 10 a la menos 7. Sobre pi, multiplicado por el seno de 135, que es igual al seno de 45. El seno de 45 será 1 sobre raíz de 2. Muy bien, simplificando adecuadamente, vamos a simplificar. Este de acá se tiene que ir con este también acá, y operando nos sale que la fuerza magnética, el módulo de la fuerza magnética es 2 por 10 a la menos 7 newtons. Pero como es una fuerza muy pequeña, nos conviene expresarlo en micronewtons. Entonces vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a decir que esta fuerza magnética es 2 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 6 newtons. Pero 10 a la menos 6 equivale a una micra. Por lo tanto, fuerza magnética es 2 por 10 a la menos 1 micronewtons. Operando 2 por 10 a la menos 1 será 0.2 micronewtons.
Entonces, esa será la solución a nuestro ejercicio. No se olviden de apuntar a esta fórmula que son muy importantes para poder resolver este tipo de ejercicios. Si les gustó el video, no se olviden dejarle un like y compartir con sus compañeros para que puedan seguir creciendo el canal. Hasta luego, que tengan un excelente día. Chao, chao.